Buenas tardes a todos. En esta sesión veremos esperanzas de variables aleatorias. Vamos a empezar con una convención. Si tenemos f, una función definida de R en R, Lebesgue integrable, es decir, que está en este espacio, o si f es medible no negativa con respecto a R y sus borelianos, se suele usar la notación de la integral de Riemann, pues la integral de Lebesgue, como vimos, se extiende a la integral de Riemann, en ciertos casos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de integrales impropias. Por ejemplo, vamos a decir que la integral de a b de f de x es igual a la integral de f con respecto a lambda sobre el intervalo cerrado a, b. En el caso de que f sea medible y Riemann integrable, pues estos numeritos son iguales, ¿no? Como integral de Riemann esto está bien definido. Pero si no está bien definido como integral de Riemann, pues de todos modos lo vamos a notar igual, ¿no? Es una convención que se suele usar. O la integral de a f de x como la integral de como la integral de f con respecto a lambda en el conjunto A, y la integral de menos infinito a infinito de f de x como la integral de f con respecto a lambda sobre todo r, ¿no? Estas son notaciones que se ocupan bastante para obviar un poco que estamos usando la medida de Lebesgue, ¿no? Y vamos a generalizar un poco la definición de función de densidad. Definición 1. Sea f una función medible no negativa, definida de R en R, R equipado con sus borelianos, decimos que f es una función de densidad si la integral de f con respecto a lambda, sobre todo R, es igual a 1. En el caso de que tengamos que f es Riemann integrable y medible, pues va a coincidir con la primera definición que dimos, ¿no? Que la integral impropia de menos infinito a infinito de f de x es igual a 1. Ahora vamos a ver otra definición. Decimos que una variable aleatoria x, definida de un espacio omega f a r con sus borelianos, tiene densidad si existe una función f sub x, medible no negativa, tal que f sub x evaluado en x, definido como la probabilidad de que x sea menor o igual que x, es igual a la integral de menos infinito a x de f de y. Si recuerdan, f sub x es la función de distribución de x, ¿no? Habíamos visto que esto era una función de distribución con respecto a x. En este caso, decimos que f sub x es la densidad de x. Una primera pregunta que surge es la siguiente. ¿Las funciones de densidad son únicas? Y la respuesta es sí, salvo un conjunto de medida de Lebesgue 0. Para esto veremos una proposición. Primero, proposición 1. Sea x sigma mu un espacio de medida y f una función medible no negativa. Entonces la función definida como nu de a igual a la integral de f con respecto a mu en a, con a en sigma, es una medida sobre el espacio medible x sigma. Vamos a ver la demostración. Primero, nu del vacío va a ser igual a la integral de f con respecto a mu en el vacío, que esto es igual a la integral de f por la característica del vacío con respecto a mu, pero la característica del vacío es igual a 0, porque ningún elemento pertenece al vacío.
Ahora, notemos que si AN es una colección numerable de elementos de sigma, tales que AN intersección AM es igual al vacío, la característica de la unión de los AN coincide con la suma, desde que n es igual a 1 hasta infinito, de las características de los AN. Entonces, nu de la unión de los AN, que es igual a la integral de f por la característica de la unión de los AN con respecto a mu, es igual a la integral de f por la suma de las características de los AN, y podemos meter a f dentro de la suma, ¿no? Porque no depende de n. Y si recuerdan, si tenemos una sucesión de funciones medibles no negativas, entonces podemos sacar la suma de la integral, ¿no? Y tenemos que f por la característica de AN es medible no negativa para cada n, ¿no? Esto nos permite sacar la suma de la integral. Pero si se dan cuenta, esto es igual a la suma de las integrales sobre los AN de f con respecto a mu, que por definición es igual a la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de nu de los ANs. Por lo tanto, nu es una medida. Ahora tenemos la proposición 2. Sea x sigma mu un espacio de medida y g y f dos funciones integrables. Si la integral de g con respecto a mu n es igual a la integral de f con respecto a mu n para todo e en sigma, tenemos que f es igual a g casi donde quiera. Vamos a ver la demostración. Primero, sea en el conjunto de x tales que f de x menos g de x es mayor o igual que 1 entre k. Perdón, 1 entre n para cada n. Notemos que el conjunto de x tales que f de x es mayor que g es igual a la unión de los n. Ahora, para cada n, tenemos
que la integral de f, bueno, de g menos f en n con respecto a mu es menor o igual que menos 1 entre n por la medida del conjunto n y desintegrando g menos f en n. ¿Por qué? Porque g menos f es menor o igual que 1 menos 1 entre n en el conjunto n. Pero por otra parte, tenemos que esto es igual a la integral de f en n con respecto a mu menos la integral de g en el conjunto en. Y esto es igual a 0. Luego, tenemos que 0 es menor o igual que menos 1 entre n por la medida de n. Y la única manera de que pase esto es que la medida de n sea igual a 0, ¿no? Porque estamos multiplicando un número positivo por un número negativo y eso es mayor o igual que 0. Luego, la medida de los x en x tales que f de x es mayor que g de x, que es igual a la medida de la unión de los cn's, es igual a 0, ¿no? Ya lo hemos hecho cuando tenemos unión de conjuntos de medida 0, mide 0 esa unión. Análogamente, la medida de los x en x tales que g de x es mayor que f de x es igual a 0. Y finalmente, tenemos que la medida de los x en x tales que g de x es distinto de f de x puede verse como la medida de los x en x tales que g es mayor que f unión los x tales que f de x es mayor que g de x. Y esto va a ser igual a 0, porque cada uno de estos dos miden 0. Miden 0. Y con eso terminamos la demostración. ¿Por qué? Porque tenemos que el conjunto donde g y f son distintas mide 0. Entonces, f es igual a g casi donde quiera. Ahora tenemos una observación. Si f es una función de densidad y f de x está dada como la integral de menos infinito a x de f de y, tenemos que la medida asociada a esta función de distribución es igual a la integral de f con respecto a mu sobre el conjunto A, con A un boreliano en R. Vamos
A ver la demostración. De la proposición 1 tenemos que nu de A dada por la integral de A, perdón, la integral de f con respecto a la medida de Lebesgue en A es una medida. Por otra parte, tenemos que nu de A, tomando el intervalo A abierto, B cerrado, es igual a la integral sobre el intervalo A abierto, B cerrado, f de lambda. Y esto precisamente lo podemos ver como la integral de f con respecto a lambda del intervalo menos infinito, A abierto, perdón, B abierto, menos la integral de f, el intervalo menos infinito, A abierto, f de lambda. Ahora, como los puntitos valen, bueno, los unitarios de los puntitos valen 0, realmente no nos importa si tomamos el extremo abierto o cerrado, ¿no? Esto lo podemos ver como la integral de menos infinito a b de f x de x por la convención que hicimos, menos la integral de menos infinito a de f de x, que esto es igual a f de b menos f de a. Por unicidad de mu de f, tenemos que nu es igual a mu de f, ¿no? Recordemos que existe una única medida tal que f de b menos f de a es igual a la medida de a abierto, b cerrado para todo intervalo de ese estilo. Por lo tanto, la medida asociada a f evaluada en a es igual a la integral de f con respecto a lambda en a para todo a, en los borelianos. Ahora tenemos un corolario. Sea x una variable aleatoria real con densidad f sub x. Si existe g Borel medible, tal que la probabilidad de que x sea menor o igual que x es igual a la integral de menos infinito a x,
de G de Y. De Y. Entonces, G es igual a F sub X casi donde quiera. Vamos a ver la demostración. Bastante rápida con lo que ya vimos. Sea mu F sub X la medida inducida por F sub X evaluado en X igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que X. De la observación o no, tenemos que mu sub F de X evaluada en A es igual a la integral de F con respecto a lambda en A y a su vez es igual a la integral de G con respecto a lambda en A. Y de la proposición 2 tenemos que F es igual a G casi donde quiera respecto a la medida de Lebesgue, ¿no? Porque esto lo tenemos para todo A en los borelianos. Y bueno, esto fue gracias a que podemos caracterizar la medida inducida por una función de distribución. Ahora vamos a ver rápidamente un ejercicio que puedan hacer. Sea x sigma mu un espacio de medida y f una función medible no negativa. Sea nu la medida definida por la integral de f con respecto a mu en a para cada a. Recordemos que era una medida. Ahora, sea g una función medible. Tenemos que g es integrable respecto al espacio de medida x sigma nu si y solo si f por g es integrable con respecto al espacio de medida x sigma mu. Y si g es no negativa o cumple lo anterior, es decir, que está en este espacio o f por g está en este espacio, tenemos que la integral de g con respecto a nu es igual a la integral de f por g con respecto a mu. La sugerencia que les puedo dar es la siguiente. Sea g igual a la característica de a con a en sigma. Tenemos que la integral de la característica de a con respecto a nu es igual a nu de a, que a su vez esto es igual a la integral de f por la característica de a con respecto a mu, ¿no? Por cómo estamos definiendo esta medida. Y si se dan cuenta, esto pues es la integral de f por g con respecto a mu, tomando g característica. Después, extender para simples no negativas
por el teorema de convergencia monótona, extender a G medible no negativa y finalmente ver el caso general, ¿no? Parten a G en su parte positiva y parte negativa y calculan las integrales. Un corolario importante de este ejercicio es el siguiente. Corolario 2. Supongamos que X es una variable aleatoria con densidad F, es decir, que la probabilidad de X es menor o igual que X es igual a la integral de menos infinito X de F de Y. Y sea H una función medible de R en R, si H de X es una función integrable o H es no negativa, tenemos que la esperanza de H compuesta con X es igual a la integral de menos infinito a infinito de H de XF de X, que esto es igual a la integral de H por F con respecto a lambda, ¿no? Vamos a considerar aquí el abuso de la notación que mencionamos al principio, porque esta no podría no existir como integral impropia de Riemann, pero sí como integral de Lebesgue. En general no es el caso, pero podría pasar. Vamos a ver la demostración. Tenemos de la regla de la esperanza lo siguiente, que la esperanza de H compuesta con X es igual a la integral de H con respecto a la ley inducida por X. Notemos además de la observación 1 que la medida inducida por la función de distribución X es igual a la integral de A de fx de X, ¿no? Considerando el abuso de notación. Y además, P sub X de los intervalos A abierto como B cerrado también es igual a F sub X de B menos F sub X de A. Luego, por unicidad, tenemos que la medida inducida por la función de distribución de X es igual a la ley de X, la que habíamos definido como la probabilidad de las imágenes inversas, ¿no? Luego, del ejercicio 1, tenemos que si H es integrable en el espacio de medida R, los borelianos y la ley de X, o H es medible en la negativa,
se cumple lo siguiente. La esperanza de h de x es igual a la integral de h p sub x de x, que como vimos es igual a la integral de h con respecto a la medida inducida por la función de distribución y por el ejercicio 1, esto es igual a la integral de h de x, f de x, de x, ¿no? La integral de menos infinito a infinito, o si lo quieren ver más claro, esto es igual a la integral sobre todo r de h por f con respecto a la medida del eje, ¿no? Porque esta medida se ve como la integral de una función sobre los conjuntos. Y con esto terminamos la demostración. Es importante notar que esta como integral de Riemann podría no existir, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a calcular la esperanza de x, de la variable aleatoria x, cuando es una distribución exponencial, ¿no? De hecho, vamos a calcular la esperanza de x a la k para todo k. Es un cálculo que ya vimos. Recordemos que la integral de 0 a infinito de x a la k por e a la menos lambda x es igual a n factorial entre lambda a la n. Nos recordemos que si teníamos lambda igual a 1, pues ya regresábamos al cálculo de la gama, ¿no? Tenemos que la esperanza de x a la k
es igual a la integral de x a la k por f de x de x. En principio es de menos infinito a infinito, pero como sabemos que en infinito, bueno, de menos infinito a cero, la función de densidad vale cero, esto es igual a la integral de 0 a infinito de x a la k por lambda por e a la menos lambda x de x. Y esto es igual, por lo que vimos, nada más sacamos la constante lambda, esta es la integral de 0 a infinito de x a la k por e a la menos lambda x de x. Y esto es igual a n factorial entre lambda a la n a la k menos 1, perdón. De hecho, aquí arriba también va acá. Este es un primer ejemplo con un cálculo que nosotros ya hicimos, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, que es la distribución normal, ¿no? Digamos, x tiene densidad normal y, bueno, primero hay que checar una cosa, es que x sea integrable. Y, bueno, la esperanza del valor absoluto de x la vamos a ver como la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de x por f de x de x. Que con este cálculo tenemos que este es igual a el valor absoluto de x entre raíz de 2pi sigma cuadrada e a la menos x mu cuadrado entre sigma entre 2 sigma cuadrada. Todo esto con respecto a x. Si nosotros hacemos el cambio de variable x menos mu, tenemos que esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de y más mu entre raíz de 2pi sigma cuadrada por e a la menos y cuadrada entre 2 sigma cuadrada de y. Todo esto va a ser menor o igual que la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de y entre raíz de 2pi sigma cuadrada e a la menos y cuadrada sobre 2 sigma cuadrada de y más el valor absoluto por la integral de el valor absoluto de mu por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos y cuadrada sobre 2 entre raíz de 2pi sigma cuadrada de y. Esa integral es igual a 1. Digamos, aquí estamos considerando la densidad de una normal con mu igual a 0 y sigma cuadrada, ¿no? En realidad, esta integral ya la vieron con César. Y bueno, esto va a ser igual a lo siguiente. Como el valor absoluto de y por e a la menos y cuadrada es una función par, tenemos que esto es igual a la integral de 0 a infinito de y por e a la menos y cuadrada sobre 2 sigma cuadrada de y. Bueno, por la constante ya sabemos cuál es, más el valor absoluto de mu. Y esto es finito. Esta integral la pueden calcular ustedes. Ahora, una vez que vimos que
que x es integrable, entonces vamos a calcular su esperanza. Integral de menos infinito a infinito de x f de x, que es igual a la integral de menos infinito a infinito. Vamos a hacer el mismo cambio de variable que hicimos en la anterior. Sería y más mu raíz de 2 pi sigma cuadrada y a la menos y cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. Esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de y por e a la menos y cuadrada entre 2 sigma cuadrada. Saco la constante de la integral y más mu. Aquí ya tenemos igualdad porque no tenemos el valor absoluto. Y usamos nuevamente que la integral de e a la menos y cuadrada entre 2 sigma cuadrada entre raíz de 2 pi sigma cuadrada es igual a 1, ¿no? Como este es impar, la función de aquí adentro esta integral impropia es igual a 0. No, entonces nos queda mu. Por eso es que a mu se le llama la media, porque precisamente este parámetro coincide con la esperanza de la variable aleatoria. Con este ejemplo acabaríamos la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención.